Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado de la Nación. Hoy vamos a seguir conversando pues lo que ha sido noticia en los últimos días y en la toma de posesión de Donald Trump, pero esta vez mucho más enfocados en torno a las consecuencias que esto tiene para Guatemala y cómo Guatemala se puede preparar ante un gobernante que pues el primer día dio más de 200 órdenes ejecutivas que están relacionadas algunas con temas que conciernen a todos los países del área. Vamos a iniciar platicando con el licenciado Roberto Alejos, constituyente, y con quien vamos a conversar acerca de esto. Muy buenas noches, gracias por venir por acá. Bueno, primero, Guatemala ¿realmente se preparó para este momento? Bueno, yo creo que no, porque no nos hemos preparado para este momento y para un montón más, ¿verdad? Seguimos siendo un país improvisador, lamentablemente, y todavía muchos pensaban que el Partido Demócrata todavía tenía posibilidades de ganar. Se vio que Trump arrancó su campaña, no ganó, arrasó en las elecciones. Y está hablando alguien que no es a favor de Trump, pero tenemos que admitir, no ganó, arrasó las elecciones. Y todas sus promesas de campaña fueron parte de su discurso. No estaba improvisando absolutamente nada. Yo creo que no nos hemos preparado como país, y digo ¿verdad? El país se ha preparado, empieza a prepararse para el tema migratorio, nada más, ¿verdad? Para recibir la cantidad de personas que se espera el gobierno de Estados Unidos mande ahora de regreso en lo que Trump llamó, ¿verdad?, la deportación más grande de la historia de los Estados Unidos. Y lo anunció en su discurso, lo ha venido dando ya las órdenes correspondientes, y entonces hay ahí un plan, dos proyectos de gobierno para recibir a las personas, ¿verdad? Pero las personas van a venir a encontrar lo mismo, un país estancado, y se van a volver a ir, pase lo que pase, con unas consecuencias más tristes, más agonizantes de las que ya tienen ahorita cuando abandonan a sus familias y van en ese camino hacia los Estados Unidos, donde les pasa absolutamente de todo, donde hacen cualquier tipo de tratos. Pero mientras Guatemala no sea un país de oportunidades, la gente va a seguir probando. Guatemala insiste, y el gobierno ha insistido en que tienen una infraestructura para recibir a la gente, y efectivamente están en el aeropuerto, lo reciben, les sacan papeles en el RENAP si es que no tienen papeles en el RENAP, hay algunas oficinas en el aeropuerto, pero después de eso absolutamente nada. No, porque digamos que la bienvenida, por supuesto, o regreso a casa o algo por el estilo, se llaman los dos proyectos, que están bien, que es la obligación del Estado, se oyen bien, pero después de, bueno, no tengo DPI, no tengo parte de nacimiento, me fui desde muy pequeño, lo que sea, se le van a arreglar los papeles y después a la calle a buscar empleo que no hay, ¿verdad? Y si hay, es un empleo que no es a lo que ellos vienen acostumbrados de los Estados Unidos, o lo que pensaban ganar si no llegaron a los Estados Unidos. Entonces va a entrar en esa frustración en donde, al valorar el riesgo que pone en su vida versus el riesgo en que ponemos la vida aquí todos los días, pues se vuelven a ir, no van a encontrar en el país en estos momentos una oportunidad como para animarse a quedarse, ¿verdad? Van a ser bienvenidos, yo digo que sí, que sus programas de retorno a casa y de bienvenidos van a tener un buen resultado. El tema papeles, el tema de sentirse otra vez guatemaltecos, bueno, se van a volver a ir documentados. Cuando vemos esto y se le pregunta a funcionarios de Cancillería, se les pregunta esto, todo se reduce a una asistencia, incluso si están allá, algún tipo de asesoría jurídica a esto, pero esto parece venir con muchísima fuerza, a pesar que realmente cuando vemos las cifras de retornados, Obama tiene la cifra récord, más que Trump, y Biden también supera a Trump. Supongamos que ahora va a estar igual o un poco peor, digamos, que lo que fue el gobierno de Biden. Ya es significativo, y es un país que no pareciera estar abierto a la inversión que se necesita para dar empleos. No, y lo que pasa es que como
ahorita sobre todo entramos en este problema del salario mínimo versus lo que vamos a tener ahorita es una cantidad enorme de despidos ante la política de salario mínimo de ese gobierno. No estamos preparados, el sector privado y los empleadores en términos generales no estaban preparados para un aumento salarial tan grande, ¿verdad? Probablemente los estudios dicen eso es lo que se merece un trabajador que se le aumente cada año, pero las empresas no estaban preparadas para un aumento salarial tan grande y va a tener sus consecuencias. Entonces, estas consecuencias ya van a causar despidos en lo que ya tenemos, no van a provocar nuevas plazas y hay que hacer algún tipo de arreglos todavía para jalar inversión extranjera, ¿verdad? Porque además de los despidos que van a haber por el tema del salario mínimo, que hay que ser realistas en eso, no hay una política que motive, y que también hay una política de Trump de que el capital no va a poder ser de Estados Unidos, porque la maquila, ese tema de que ya no vamos a maquinar en China, ya no vamos a maquinar en Corea, ya no vamos a maquinar tampoco en Guatemala. Vamos a ver una política de Trump de las berries, las frutas, las verduras, va a promover que se produzcan en Estados Unidos, y todo eso hay que empezarlo a prevenir, ¿verdad? Pero se necesita mucha inversión extranjera, se necesitan nuevas empresas, probablemente debemos de abrir las puertas al call center, a otro tipo de maquilas, o sea, generar empleo con capital extranjero, porque el capital nuestro está estancado en materia de inversión. Ahora, ¿por qué lo que pareciera tan evidente no es tan evidente para nuestros políticos? No, yo creo que sí es evidente para nuestros políticos. O sea, era lógico que Trump, es que la forma en que Trump ganó las elecciones, un hombre que ya fue presidente, perdió las elecciones contra el Partido Demócrata, quedó fuera. Cuando regresa se preparó de otra manera. No es lo mismo cuando uno se reelige muy contento, ¿verdad? De que les gustó mi gobierno, voy a seguir con lo mismo. No, él estuvo afuera y se tuvo que preparar más, hacer otro tipo de procesos de campaña, cambiar él su propia imagen, su propio proceder, aumentó su equipo, le hizo más caso a su equipo, sus promesas de campaña concretas, sólidas, para convencer a ese sector que vota por él. Y ahora esas promesas de campaña las está haciendo una realidad, fueron parte de su discurso. El discurso de oposición de Trump no fue más que sus promesas de campaña, diciendo las voy a hacer una realidad, y ya en las órdenes que está dando vemos que así va a ser, y cualquier político lo tuvo que haber visto. Lo que pasa es que no nos preparamos como país para un montón de temas, para el tema que iba a ser que la guerra en Ucrania, el problema en Israel, sí. O sea, hay una serie de problemas en el mundo entero, incluyendo que llegue alguien como Trump a la presidencia de Estados Unidos y no tenemos esa visión de hacer una preparación, ¿verdad? Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos en unos instantes acá en Estado de la Nación. Luego del descanso de fin de año, regresamos recargados de fútbol. El Hoffenheim y su delantero letal Kramaric, quienes estarán necesitados de puntos, reciben la difícil visita del Tottenham, que vienen recargados y con ganas de victoria de la mano de su delantero Son Heung-min. No te pierdas toda la emoción de la Europa League este 23 de enero. Hoffenheim contra Tottenham. A partir de las 11:45 AM por la pantalla de TV Azteca Guate, el mejor canal. Familia chilena, ¿cómo están? ¡Feliz martes! Yo paso a recordarles que no se puede perder este fin de semana ¡Qué chilero! Porque vamos a estar transmitiendo desde un lugar súper especial este sábado, y además el domingo vamos a tener la semifinal de nuestra coreografía. Y por cierto, si usted quiere saber cómo le va a ir en el amor en este 2025, la Taro nos lo cuenta. Y por cierto, en el Chilereando Guate vamos a estar desde los próceres de la Independencia este fin de semana, familia, a través de la señal de TV Azteca Guate. No guarda mi contacto, me gusta así. En la jornada 7 de la Europa League, un Manchester United con nueva cara y muchos cambios viene fuerte
y junto a su capitán, Bruno Fernández, recibe la visita de los vikingos escoceses del Rangers, que vienen muy cerca del United. No te pierdas toda la emoción de la Europa League este 23 de enero. Manchester United contra el Rangers a partir de las 2 de la tarde por la pantalla de TV Azteca Guate, el mejor canal. Continuamos entonces acá en Estado de la Nación para hacer este análisis. ¿Qué tan preparados y cómo nos toma pues a los guatemaltecos un segundo periodo de Donald Trump? Bueno, se ha unido a nosotros el licenciado Mario López para platicar acerca de este tema. Muy buenas noches, licenciado. A ver, y un poco la misma pregunta que estábamos haciendo hace un momento. ¿Qué tan preparados o no habíamos estado para este momento en donde pues un personaje como Donald Trump toma el poder en los Estados Unidos y el primer día más de 200 órdenes ejecutivas, muchas de ellas con repercusiones para nuestro país? Buenas noches. Primero que todo, creo que la preparación que podamos tener nosotros como país ante la política internacional que se pueda gestar, creo que si no tenemos una política pública clara como país al exterior, es muy difícil que estemos preparados para un cambio de gobierno en Estados Unidos o cualquier acontecimiento en el mundo. Creo que ahí vamos a un problema más de fondo, el estar preparados o no, porque resulta que nuestros representantes en el exterior no tienen una política estratégica de relaciones internacionales para ver cómo podemos generar una política pública de acuerdo a los intereses del país. Dejando eso a un lado, viendo el tema netamente político, digamos, evidentemente creo que hay dos líneas antagónicas entre lo que es lo que persigue el presidente actual en Guatemala y evidentemente Donald Trump con un conservadurismo, digámoslo así, o un estandarte más hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, en esa línea creo que pues es una decepción, digamos, para el gobierno actual, en el sentido que era abiertamente claro que iban más en una línea contraria con los demócratas, y pues verse venir las consecuencias que pueden haber y pensar si estamos preparados o no, puedo decir que no lo estamos. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo mucho migrante que sale del país, seguimos teniendo pocas condiciones para recibir al migrante que retorna y evidentemente darle condiciones para poder laborar, para reinsertarse a la sociedad. Creo que esas, si hablamos de preparar o no al país bajo esas circunstancias, en efecto no lo estamos. ¿Por qué? Porque resulta que nuestra política pública de inmigración es débil, porque nuestros consulados no atienden las necesidades de los ciudadanos y nuestra política internacional también es débil, y por ende nos topamos con un Donald Trump muy férreo, digamos, a mantener unas promesas de campaña que creo que desde el primer día se están haciendo notar. La frontera sur sin duda va a ser algo que va a repercutir en Guatemala en una primera instancia, y eso evidentemente son cosas que iremos midiendo el impacto a lo largo de este año, ¿no? Bueno, esa es la parte del tema de migrantes, sí. Pero es que hay varias cosas que se dieron ayer que son bastante importantes. Uno es, una de las órdenes ejecutivas creaba la creación de otra especie de lo que sería acá en Guatemala una superintendencia de administración tributaria, otra más, que es para captar aranceles. Entonces, lo que significa es que viene con una política arancelaria para los productos que vienen de fuera. Y por supuesto le afecta a México, le afecta a Canadá, pero nos afecta a nosotros en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y era otra cosa, pero en la que verdaderamente ni siquiera estábamos pensando, y dudo mucho que nadie se haya preparado. Y no creo que tengamos tampoco un equipo negociador adecuado como para que se venga la ola de pláticas, y si es que se permiten pláticas en ese sentido, podamos decir algo al respecto. Bueno, Trump, hay que reconocer que lo que Trump es un empresario.
Y entonces hay que tratarlo como empresario, no como político. Trump no llegó ahí pensando en quedar bien inclusive su campaña nunca pensó en quedar bien. Sus promesas de campaña eran directas, fuertes, duras, ¿verdad? No era un tema de querer quedar bien con todo el mundo, sino eso es lo que el pueblo de Estados Unidos está pidiendo ante una crisis donde estamos maquilando en China, estamos maquilando en Corea, estamos maquilando en Latinoamérica, y eso está dejando sin empleo a los Estados Unidos. El tema migratorio le está quitando el empleo a la gente que ya migró en años anteriores, y entonces se logra que los mismos latinos, ¿verdad?, se opongan al tema de la migración, ¿verdad?, porque les están llegando a quitar el empleo a ellos. O sea, nunca Trump actuó como político, ¿verdad? Él ha actuado siempre como lo que es un empresario. Y así deberíamos de tratarlo con él. En la medida que Guatemala le ofrezca buenos negocios, va a poner los ojos en Guatemala. De lo contrario, no nos va a voltear a ver. Para él ni siquiera el tema, ¿verdad?, no le interesa entrarle al negocio de la guerra, que es un negocio, ¿verdad? La paz por la fuerza, dijo Rubio, ¿verdad?, el secretario de Estado. O sea, aquí los temas están bien definidos. Entonces, en Guatemala no estamos en el mercado de las frutas y las verduras, en el mercado de las flores, en los famosos productos no tradicionales. No estamos dando el precio adecuado para lo que él va a hacer en los Estados Unidos, que va a promover rebajas a los fertilizantes, que va a promover otro tipo de culturas para que se regrese a cultivar en los Estados Unidos. Vamos a perder muchísimo, no solo en el tema migratorio, sino también en un mercado donde hemos cometido algo grave: la Unión Centroamericana. Nunca entendimos realmente, nos dedicamos a criticar el Parlamento Centroamericano porque de una u otra manera jamás logró ser lo que se quería, un bloque centroamericano sin fronteras, sin aranceles, que produzcamos todos juntos y enfrentemos a un Titanic, ¿verdad?, a alguien enorme, al país más poderoso del mundo, con un precio competitivo. Pero lo que hemos hecho es mandar un poco de nuestros productos a Centroamérica. Ya no es el 80% que se manda de los Estados Unidos a México, ya se manda bastante a Centroamérica, pero también en una competencia hasta desleal y fea. No tenemos un bloque que esté preparado para enfrentar esa ley de la oferta y la demanda a la que se va a abrir Trump. Y nos toma en un momento, además, que si bien Estados Unidos tiene problemas en su economía, sigue siendo el mercado de consumo más grande del mundo. Eso significa que todos, incluyendo China, incluyendo cualquier país industrializado importante, lo que quiere es venderle primariamente a los Estados Unidos, que consume alrededor del 17% de los productos del mundo. O sea que eso es muy grande, y nosotros somos muy pequeños al respecto de eso. Pero todo esto se debió haber analizado con antelación, ¿no? Sí, evidentemente coincido con lo que dice el colega. Lastimosamente nosotros no tenemos un andamiaje de lobby, digamos, para fortalecer estas relaciones bilaterales con digamos, estos equipos de transición, coincidir en una agenda bilateral. Una prueba, digamos, que quienes asisten ahorita a la ceremonia, digamos, de parte del Ejecutivo, hay un desentendimiento en cuanto a la agenda política, y creo que ahí falta tacto también de parte de los gobernantes actuales, porque evidentemente ellos son cientos de veces más grandes que nosotros en capacidad económica comercial. Estamos viendo ahora con México, digamos, México le intenta, la presidenta de México sale en declaraciones respondiendo, diciendo, ok, si nos ponen aranceles, nosotros nos ponemos del tú a tú, pero resulta que el comercio que representa Estados Unidos para México es el 27% del PIB, mientras que para Estados Unidos es el 1%. Entonces ahí ya la balanza es diferente, no digamos para nuestro país. Entonces, como dice el dicho, lo que tenemos que lo que tenemos que hacer es caer bien. ¿Y cómo hacemos eso? Demostrando cuáles son, digamos, esas capacidades en cuanto al comercio que nosotros tenemos, la conectividad, digamos, tecnificar algunos
algunas áreas de comercio inmediato, que tampoco lo estamos haciendo. Entonces, yo en este caso sí veo que va a ser muy complejo, sobre todo para nosotros, y ahí tal vez tendremos que agarrar, como dicen, gato por liebre, porque si no somos lo suficientemente capaces para ofertarles en algún tema comercial, tendremos que hacerlo políticamente para que las condiciones que a nosotros nos interesan se mantengan. Es decir, lo vimos la vez pasada, ¿no? O sea, a Guatemala Donald Trump le pidió una cosa en específico: frenen la migración. Si no lo hacen, nosotros tenemos 5 áreas para limitarlos, ¿no? Entonces creo que la falta de una agenda en carácter internacional que tiene Guatemala hoy por hoy con Estados Unidos es lo que puede repercutir, como dicen, no solo en un tema migratorio, en un tema comercial y en un tema, digamos, económico que pueda incidir no necesariamente en lo comercial, sino en la capacidad que tienen los migrantes de mandar sus remesas, que eso sí es algo que hay que prestar atención. O sea, nuestro componente del PIB, uno de sus principales 3 factores son las remesas, y ahí es donde él puede venir ya diciendo, bueno, vamos a subir la tasa impositiva para esto, y no tenemos cómo frenar eso, más que crear alguna condición que sea favorable para ellos en otros aspectos. Pero al día de hoy creo que no hemos tenido ni siquiera un pronunciamiento del Ejecutivo en saber por dónde va a entrar esa capacidad de negociación. Bueno, y abonando a esto, le preguntaron justamente ayer, cuando estaba firmando una de las órdenes ejecutivas, una periodista de Brasil le hizo la pregunta al respecto de Brasil. A ver, Brasil es parte del grupo de los 20, o sea, las 20 economías más grandes del mundo. Y le preguntó acerca de Brasil y le dijo: ¿Brasil qué? Ellos nos necesitan a nosotros no los necesitamos a ellos. O sea, y si eso lo traducimos a Guatemala, pues nuestra situación es mucho peor. Mucho peor, somos un país mucho más pequeño, con menos ofertas de que atraigan al gobierno de Trump. Yo insisto en el tema de que tenemos que cambiar la política y en este caso ser muchísimo más abiertos. Un tema que hemos hablado porque también es ideológico. Porque aquí hay que reconocer que hemos perdido mucho el tiempo en el tema ideológico. Que si el Partido Demócrata respaldaba ese gobierno o el republicano no, que si la fiscal, o sea, en ese tema político, ahí es donde enfocamos todas las puertas. Y ahora, pues yo sé de un par de personas que están viajando a los Estados Unidos con el tema de decirles: miren, Guatemala está en el centro de las Américas, ojalá Guatemala fuera la puerta para el resto de Centroamérica, sería otra oferta, que eso es vital, pero que no lo vamos a hacer, de esa Unión Centroamericana, para poder decirle en esas alianzas público-privadas, es urgente aprobar la ley de las alianzas público-privadas para decirles: bueno, vengan a invertir aquí, a lo mejor de ahí sale el metro, de ahí sale el ferrocarril que no tenemos, de ahí sale, o sea, pero tiene que haber una oferta interesante en materia de impuestos, en materia de aranceles, en materia de incentivos fiscales, y agregarle un tema en el que nos cuesta mucho. Yo tuve el gusto de entrevistar en el podcast al ministro de Gobernación, decir, si no hay seguridad, y es un tema de largo plazo, un tema sumamente difícil, ¿verdad? Si no tenemos esa infraestructura vial, si no tenemos todo ese tema que se necesita para convencernos de que vengan, es de largo plazo. A ver, y voy a hacer la comparación necesariamente con El Salvador. Sí. Si bien es cierto, se pasó algunas leyes por encima y todos lo sabemos, nosotros no hemos preparado ningún tipo de andamiaje para tener un país seguro. Las encuestas parecen revelar que realmente la curva se aplanó. Ya no sigue. Estamos peleando por décimas de punto en el tema de bajar las muertes violentas por cada 100,000 habitantes, que es un cálculo también que tiene sus bemoles, pero bueno, es el cálculo que estamos utilizando. Bukele resolvió el tema. Hay que reconocer, Bukele resolvió el tema. Y nosotros seguimos pensando en hacer una cárcel quizá que empiece el otro año, cuando los préstamos habían estado aprobados desde hace, 7, 8 años. Préstamos para hacerlo. ¿Por qué estamos así? Bueno, creo que lo hemos discutido varias veces en estos espacios.
Tuvimos un primer año que se experimentó mucho, que no había un plan estratégico de ejecución. Y hoy pues estamos viendo si en este segundo año ya empiezan a ordenar la casa y empiezan a ejecutar. Obviamente hay problemas que son estructurales, también entiendo esa parte, digamos el tema de la infraestructura, nos hemos ido quedando rezagados como en los últimos 10 años. Tuvimos un encuentro que hace el sector privado donde nos demostró el retraso que traemos a nivel de región en cuanto al asfaltar carreteras y que eso contribuye al desarrollo. Pero más allá de eso, creo que ha habido mucha desorganización en cuanto al gabinete y en cuanto a las prioridades. Creo que lo hemos discutido acá en otros momentos. El Salvador, por ejemplo, tuvo prioridad una cosa, que fue la seguridad. Después de la seguridad pasó a la infraestructura, después empezó a abrir el mercado, pero tuvo una prioridad. Y yo sigo, después de unas semanas que hemos platicado, sigo queriendo entender cuál es la prioridad de este gobierno, porque en medida que yo como ciudadano común no lo entienda, eso quiere decir que no apruebo y tampoco quiere decir, y eso quiere decir también que no ha habido algo en el que el gobierno se haya esforzado en demostrarme a mí como ciudadano común que están haciendo por mejorar. Entonces, volviendo al tema medular de Estados Unidos, claro, sería interesante poderles ofrecer mejores condiciones, pero si ellos quisieran venir este año, no habrían las condiciones. Entonces, aquí se viene a un tema un poco más, incluso, ¿cómo puedo decir? Un tema más controversial, porque ¿qué podemos ofrecer entonces? Tendríamos que empezar, ahí sí como dicen, a picar la piedra, pero con un paso firme y con una agenda clara, que me encantaría verla en estos primeros 3 meses, porque lo hemos discutido. Si este año no se hace algo, va a ser muy difícil que lo logremos ver en el tercer y cuarto año de gobierno. A ver, cuando hablamos de esa migración, que es de las cosas que a Trump le preocupan más, y hoy mandaron tropas ya a la frontera. A ver, estaba yendo una caravana para allá, me parece que ya llegó, eran 1.500. Y fuera de esos 1.500 habían miles de personas esperando ahí. ¿Por dónde pasaron esas miles de personas? Pasaron por Guatemala. Necesariamente pasaron por Guatemala. Ajá. O sea, y nosotros no estamos al día en algo que le preocupa a el gobierno que está tomando posesión en los Estados Unidos, y tampoco hemos preparado ni las leyes ni la gente como para afrontar ese tipo de cosas. Sí, yo creo que coincidimos los tres en un tema, y es el tema de seguridad. Digamos que así como empezó Bukele con el tema de seguridad, por supuesto aceleradamente por el tema de cómo se saltó la ley y el tema de los derechos humanos, el ministro de Gobernación, que está entre todo el gabinete, es el ministro con más experiencia, que ya ha estado antes, y el que empezó a dar resultados antes que los demás, tiene 2 temas. El de largo plazo, que ahorita no nos sirve, que es la construcción de nuevas cárceles, por decirlo de alguna manera, y la otra que le da resultado, que es el remozamiento de las que ya tenemos, pero con normas de seguridad, porque nuestro principal problema son las extorsiones. La extorsión es la que provoca que las maras manejen el barrio, que haya narcomenudeo, las muertes por habitante, todo nace ahí, pero no podemos apostarle a construcción de nuevos centros penitenciarios ni a cambiar todo ese sistema. Hay que apostarse a cambiar lo que tenemos de una forma más drástica. O sea, realmente va a sonar duro, pero para sobre todo los defensores de materia de derechos humanos, pero realmente lo que mandan los convenios de derechos humanos es 1 hora al día de sol, nada más. Los otros 23 sí que están encerrados en un lugar, y lo platicaba yo con el ministro, decirle que no tenga posibilidades de enchufar un teléfono celular, donde reciba la luz de una forma externa y no interna, o sea, donde realmente se tomen medidas de seguridad, porque es desde adentro de la cárcel donde se siguen dando las instrucciones para mantener este tema de inseguridad, y la inseguridad es la madre de todo esto. Pongámoslo de manera dramática. Sí. En ese tema de inseguridad, que tiene que ver incluso con custodiar nuestras fronteras, con atajar a todas estas bandas que se dedican al trasiego de personas, en donde está mezclada la policía, porque han sido capturados varios. Bueno, hemos sido incapaces de implementar con certeza la ley de los brazaletes, que fue aprobada ¿hace cuánto?
que el presupuesto estaba hace cuánto y colocaron unos cuantos brazaletes y con el primero que le colocaron brazalete se les escapó. O sea, hay una realidad que tenemos que enfrentar. O sea, estamos más que artríticos ante un tema que hoy nos demanda porque no nos van a esperar. Totalmente, concuerdo en que el tema de la seguridad ha sido uno de los vejámenes que hemos tenido en los últimos años. Lastimosamente, para el ciudadano común creo que la percepción, y hoy por el uso de los teléfonos móviles, es mayor porque uno lo está viendo casi en vivo lo que está pasando en el país. Ahora, el tema de la infraestructura, yo siempre lo he mencionado, el tema de crear infraestructura es una política reactiva a los problemas que tenemos. No es una política pública proactiva donde yo esté previniendo el delito. Y ahí vamos a un tema también más de la Policía Nacional Civil, de mejorarla, de tecnificarla, de no solo aumentarle el salario, sino también de darle condiciones, de capacitar. Y ahí estamos también hablando de un tema que venimos muy lentos. Entonces, cuando hablamos del tema de seguridad, pareciera que, como dice el ministro, construir cárceles, y eso puede mermar un poco el tema de lo que hoy nos aqueja, pero realmente los que cometen los asesinatos son los que están afuera. Y esas personas lo hacen porque la ley hasta cierto punto es blanda en algunos puntos, o la institución que brinda la seguridad no tiene la capacidad para. O sea, lo hemos visto, las patrullas, cómo son de escasas, se comparten municipios en el país, o sea, se comparten el personal, es decir, hay tantos vejámenes que no podemos hablar de seguridad solo porque tenemos cárceles remozadas o nuevas cárceles. Es decir, tenemos que ver la integralidad de lo que esto conlleva, y esto conlleva, bueno, como decía, una política más dura en contra del crimen organizado, una mejor institucionalidad en cuanto a los que brindan seguridad, ¿sí? Y controlan el orden, y eso quiere decir que mejores condiciones de equipo, mejor capacitación, tener personal más apto para entender cómo funciona esto, pero volvemos al punto. Si mientras tanto no hay una prioridad de que esto deba ser, no va a suceder. Claro. Bien, el tiempo es increíblemente corto, pero hubo otro mensaje que se lanzó. Solo habían un escaso número de presidentes invitados, que es la primera vez en la historia que se invita por parte del presidente de manera personal a ciertos mandatarios. Nosotros, por supuesto, no estamos en esa selecta lista. Y eso es un mensaje importante. Ya a manera de conclusión, porque nos queda poco de segundos, ¿qué mensaje nos están mandando? Bueno, primero veámoslo desde el lado de a quienes invitó. El mensaje es bien claro, ¿verdad? Porque invitó precisamente a gente como Bukele, a gente como Milei, que lo que hicieron fue precisamente ir a cumplir sus promesas de campaña, sin importar, en el caso de Milei, el tema de la población, ¿verdad? Miren, yo les advierto, mis medidas van a causar desempleo, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y o le hacen ganas o el país no se compone. Y entró desde el primer día presentando decretos, proyectos, iniciativas con una definición de lo que realmente quería hacer. En el caso de Bukele, pues a mí no me gusta estarlo poniendo tanto ejemplo, pero lamentablemente sí es un ejemplo de lo que ha cambiado el país, precisamente porque entró con esa determinación. Lo que está diciendo el presidente Trump con eso es: así voy a ser yo, ¿verdad? Y lo dio con el ejemplo. Claro. En Estados Unidos no existe ese tema de invitar a todo el mundo por quedar bien. No le interesa quedar bien con nadie, ¿verdad? Para mí es un mensaje muy claro de que él tiene una idea de retomar el tablero internacional, empezando por el continente americano. Obviamente, ¿cómo lo iba a hacer? Empezando por los que piensan igual que él y tienen una idea de hacer política muy similar a la que él tiene. Y esto, pues también aprovechando la alta aprobación que tiene la ciudadanía respecto a estos jefes de Estado, porque quizá en algunos va decayendo con el caso de Bukele, pero sí es un hecho que la aprobación de ellos, no solo en sus países, sino en el bloque, es una de las más altas, hablando de Milei y hablando de Bukele. Entonces,
es una estratega y creo que está empezando a dar un mensaje de por dónde quiere llevar internacionalmente el bloque. Bien, pues les agradecemos haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias por su presencia. A ustedes también, muchas gracias por su compañía. Pásenla muy bien.